Pero la primera industria fue en Francia. Estados Unidos le copió el modelo a Francia. A Francia le ocurre que con la Primera Guerra se le destruyó toda la industria. Entonces Estados Unidos cobra su supremacía en ese momento. Pero en realidad el modelo industrial de unir producción, distribución, exhibición lo inventa Francia, de la empresa de Pathé, que estuvo acá en Argentina, que vivió en Argentina un tiempo. Charles Pathé fue el que inventó este sistema que después le copia Hollywood. Que Francia y Estados Unidos eran un sí o sí para tomar modelos de ahí, películas, porque eran evidentemente los centros más importantes y de mayor producción. Y después tomamos Inglaterra porque Inglaterra, aunque no es un centro de producción industrial importante, sí era un centro de producción de relatos muy importante, lo que se llama la Escuela de Brighton, que fue un grupo de directores, Williamson, Smith, etcétera, que estuvieron a la vanguardia en lo que es el desarrollo del lenguaje cinematográfico en realidad, pero que en esa vanguardia también aportaron mucho lo que es la realización visual de las películas. Son los inventores de la persecución en el cine, por ejemplo, las persecuciones. Entonces, nos parecía que esa parte era importante para tenerla en cuenta, porque las primeras comedias también aparecen en Inglaterra. Entonces, podríamos haber tomado también países como la Argentina. Pasa que en la Argentina no hay comedias, o no hay demasiadas comedias en los primeros años del cine, ¿no? Lo que hay son, como hay en muchos otros países, lo que se llaman las actualidades, el despegue del globo de Jorge Newbery, y las primeras narraciones aparecen casi con Revolución de Mayo, en 1910. Así que la razón por la cual nos centramos en estas tres regiones tenía que ver un poco con este conocimiento que teníamos de la historia del cine, de por dónde pasaba cierta, si se quiere, moda de producción o cierta acumulación de producciones que de alguna manera terminan siendo incrementándose casi completamente en Hollywood, finalmente, donde después terminan convergiendo todas ellas. Vamos a hablar de tres países que tienen un sentido del humor totalmente diferente. Tienen un sentido del humor totalmente diferente. Lo que pasa es que, claro, lo que nosotros proponemos en el libro es que el estilo de la comicidad, por eso nosotros no nos metimos en particular con los contenidos de la comedia, es decir, lo que tiene que ver con si haces chistes de humor verde, si haces chistes de muertos, no nos metimos con el contenido, sino tratando de encontrar qué tienen en común todos ellos en función de hacer reír. O sea, ¿por qué logran hacer reír aunque tocan contenidos tan distintos? ¿Sí? Entonces, el estilo de cada país, el estilo de cada región, incluso el estilo de cada director, porque incluso en un mismo país los directores y los realizadores no tienen el mismo sentido del humor y la misma no diseñan el mismo tipo de comicidad, como pasa de hecho con Argentina también. Es decir, tenemos comediantes muy buenos y son cada uno con estilos muy diferentes. Claro. Pero no obstante eso, uno puede reconocer ciertos elementos que aparecen en común a pesar del estilo. Es como cuando uno dice, bueno, las personas mismas tenemos estilos para vestirnos, pero todos nos vestimos. Un poco demasiado sencilla de decirlo quizás, pero digo, a pesar del estilo que uno puede tener, digamos, singular, porque efectivamente la singularidad aparece en el show cómico, cada comediante apela a ciertas herramientas para hacer reír, que pueden ser más físicas, menos físicas. Un Woody Allen puede apelar a un humor mucho más intelectual, quizás y mucho más hablado y dialogado que a un humor físico, o puede apelar en una película más a un humor físico, y sin embargo los elementos estructurales de lo que es el relato cómico están siempre presentes. Claro, lo que nos inquietaba es porque una comedia me puede hacer reír a mí y otra persona no. O sea, si una persona ve algo que se llama comedia, que está catalogado como comedia y no le causa gracia, entonces es comedia. Entonces, a partir de esta pregunta que teníamos, es que pensamos en esa estructura. Claro, porque pero va mucho más allá, es una estructura, no es solamente hacer reír. Capaz que a él le causa gracia algo que a mí no, además de los estilos de los países. Y además porque influye el estado de ánimo sobre todo, pero ser mujer o ser hombre, el momento que estás viviendo, la historia, sí, influye muchísimo, porque las mujeres nos rimos de lo mismo, nos rimos de cosas, y aparte las edades, a veces uno va a ver las privadas que vamos nosotros, y una película que a los grandes, a los de 50, uno va a reír, a un chico de 25 se ríe muchísimo, o al revés.
Bueno, una de las cosas que nosotros teníamos en cuenta, porque esto que menciona efectivamente aparece hecho en la bibliografía, cuando se quiere definir comedia, una de las cosas que esto de hecho está en el comienzo del libro, dice, se quiere definir la comedia como aquello que hace reír. Claro. Y en realidad, desde el punto de vista de lo que resulta para el espectador una comedia, puede ser más o menos correcto definirlo de ese modo, pero si se lo define de esa manera, se pierde de vista qué es lo que puede tener la película para hacer reír. Claro. Porque las comedias malas también son comedias. Sí. Y tienen la misma estructura que las buenas. Sí. Ese es el punto de partida que tomamos nosotros. Alguna gente se ríe. Y no, claro, alguna gente se ríe. Como la gente además se ríe de cosas que otros no se ríen, así que la gente se asusta de cosas que a otras no las asusta. Claro. No, nos pareció que no podíamos partir de lo que hacía reír. Teníamos que partir de aquello que estaba pensado para hacer reír, no importa el efecto que tuviera. Claro. Entonces tratamos de abordar películas que estaban pensadas y diseñadas para el efecto cómico. Independientemente de que a nosotros nos causara gracia, independientemente de que estuvieran consideradas grandes comedias por algún crítico, claro, sino que tratamos de considerar que tuvieran, digamos, que estuvieran pensadas para la risa, independientemente de que, por eso, desde el punto de vista de lo que implica definir o describir una estructura narrativa, importa más cómo está diseñado el producto que la recepción. Claro. La recepción es fundamental, por supuesto, para que eso que se ha diseñado tenga el complemento con el que se ha pensado el diseño. Claro. El que piensa el diseño piensa en un espectador posible que se va a reír o que se va a reír en tal momento. Sí. Ese espectador, como decías recién, puede no reírse porque está pasando por una situación especial y no reacciona. Eso no quiere decir que la película no tiene, eso no quiere decir que la película no tiene estructura. Lo que a mí me pasa a veces que voy a ver una película para hacer hasta la crítica y decir realmente no me hace reír. Parece bien, yo qué sé. Después la veo en DVD o en televisión y me causa otra gracia. O sea, como digo, mira, también no es uno más permisivo en la casa. En la casa uno es más permisivo que en el cine. Claro, también Y además uno en la casa mira películas que jamás iría a ver al cine. Sí, sobre todo cuando uno está en un día sábado a la noche, no tiene dónde ir, que se pasa por el video y dice, mira esta película, que uno dice, no le veo a nadie que la voy a ver. Claro, es impresentable. O cuando diga que la veo que lo saca de presa con corte, que la veo que yo creo que no es más permisivo, y que no tiene que ver con la cuestión económica de gastar el dinero, sino que puede también influir. Pienso que todo el ceremonial del cine lleva a una expectativa muy grande en general, y que la película cuando no nos resulta, porque por alguna razón consideramos que puede estar, bueno, cuando uno es crítico, uno puede señalar por qué a uno le parece que no está funcionando, pero independientemente de que uno como crítico diga eso, el espectador diga lo que diga el crítico, le puede gustar o no la película, y pienso yo que también a veces está vinculado con la expectativa de lo que implica ese ceremonial del cine. Pero bueno, para volver al tema de la comedia, efectivamente lo que se llama la instancia de la recepción de los géneros es un aspecto fundamental. Sí. No nos hemos centrado en eso nosotros en particular porque consideramos que primero había que, en el caso de la comedia en particular, tratar de explicar en qué consistía el diseño del efecto cómico, antes de ver si el efecto finalmente hacía lugar en el espectador o si el espectador reaccionaba sensiblemente a ese efecto. ¿Y si hay algún estreno cuando había sentado a la familia, a los amigos, a ver alguna película, a ver cómo reaccionaban? ¿O lo preguntaron, no? No, porque al trabajar sobre el producto... No, lo que pasa es que al trabajar sobre el producto, no fue necesario hacer una especie de muestra para ver si la película hace reír o no. Sí. Se trataba de encontrar elementos formales en la narración. En el momento en el que uno quiere, por ejemplo, decir, estos son los elementos que más gracia suelen causar en los espectadores, uno ahí sí tendría que hacer una especie de muestra con algún grupito de gente más o menos seleccionada con algún criterio de edad, etcétera. Como nuestro objeto no fue trabajar sobre qué es lo que más causa gracia, cuáles son las películas que son consideradas más cómicas por los espectadores, sino tratar de encontrar justamente estas características formales que tienen las películas, causen gracia o no. No fue necesario. Simplemente a la hora de decir, bueno, ¿y cuáles vamos a tomar para saber que son películas cómicas? Lo que sí tuvimos que tener en cuenta fue que tuvieran en el título elementos que hacían referencia a la risa, que tuvieran actores que estaban relacionados con la comedia, que tuvieran elementos, o sea, para ahora decidir qué películas trabajar teníamos que tomar comedias. ¿Cómo hacernos para tomar comedias? Bueno, teníamos que tratar de encontrar algunos elementos que nos dieran la pista de que, bueno, y después tomamos, por supuesto, de las que encontramos, que tenían estos rasgos,
quedaron finalmente todas aquellas que coincidían con la base de datos más grande que hay sobre las peleas del imdb.com. Sí, totalmente, la consultamos. Claro, que digamos, solamente las tomábamos finalmente si el IMDb también es considerada comedia. Ah, está bien, la generalidad. Porque, digamos, haciendo un gran relevamiento nos encontramos con que el IMDb es una base de datos bastante antigua, pero no creo que tenía otro nombre antes, que está asociada a los géneros. Comenzó siendo una base de géneros. Entonces nos dimos cuenta de que era además de lo que ya conocíamos, porque la consultábamos bastante y siempre fue bastante fidedigna en cuanto a su confiable, nos pareció que era un buen criterio, además, o sea, como tener como referencia, además, que el IMDb era considerado. Sí, todos la consultamos bastante. Yo la conocía, si no sabía que tenía... Sí, yo me enteré porque leyendo un libro. Decía, y ahora se llama IMDb. Claro, me quedé así, yo la consultamos, realmente sí, con todo es muy fidedigno. Chicos, gracias. ¿Dónde se presentan hoy? En el Centro de la Cooperación. Y mira, ¿te acabas la hora? A las 19 horas en Corrientes 1543. Ajá, ¿qué es tercer piso, buenísimo. Que la gente vaya... Claro, y gratuita. A que se escuche ahí. Y va a haber vinito y sándwiches. Eso lo vamos todos. Todos, obvio. Me faltaba ese dato. Claro, es verdad. Y además, bueno, a todos los que estén cerca del cine, compren este libro porque está muy, yo empecé a leer un poquitito, está muy interesante a los que estudian cine, a los que les gusta ir al cine, o los que quieren saber algo más del cine. La verdad está muy bueno y bueno, me gustó escucharlo, ¿sabes? Bueno, muchas gracias. Gracias por venir. Gracias por invitarnos. Vamos a la música y ya continuamos en la salida. Pasa y nos hacemos viejos, nos empieza a hacer que pesan más los baños que los mismos andar. Por eso yo quiero que mis años pasen junto a ti, a mi familia, a mis amigos, porque nada pago, porque nada tengo, si no tengo mejor, compañía en mi corazón, y esperar más, un año tardío, si no vacío, y esperar más, querer que te grito en tu corazón, quiero que mi mente siempre, tu cariño está bien fuerte, aunque estemos lejos, cerca, porque nada pago, porque nada tengo, si no tengo mejor, tu compañía en mi corazón. Cuando estoy sin ti, ya no tarde, cuando estás aquí, llorando, sé que te ¿Cantas tango, folclore, melódico?
¿Querés grabar tu primer demo? ¿Querés hacerte conocer? Entonces llámanos al 4372-5863 o al 4372-5867, que acá podemos hacer tus sueños realidad. Acordate, nosotros somos Radio Creativa. Creamos y hacemos realidad todo lo que vos decías. Hablamos el día, continuamos. Hace un par de días habíamos hablado con la licenciada Inés de Brú sobre mandalas gigantes, laberintos y mandalas de arena. Y nos llamó mucha gente para pedirnos después de ver que nos vuelva a contar qué son los mandalas gigantes, y la tenemos a Ana del otro lado. Hola Ana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Milda? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Al contrario. Un placer hablar con vos. Bueno, a ver, recordame, los mandalas gigantes eran gigantes. No te escucho bien, Milda. A ver, ¿me voy a escuchar mejor? Te puedo empezar a hablar más fuerte, yo también. A ver, querido el técnico, me está cambiando de micrófono. Bueno, sácame este. ¿Ahora me escuchas mejor? Sí, mejor. Regalo el micrófono, por eso. Bueno, me pregunto ahora, que nos vamos a contar qué son los mandalas gigantes. Cuenta primero qué son las mandalas en general, para ahí hay algunos de los oyentes que nuestra palabra les resulta extraña. Las mandalas son figuras circulares o que pueden ser inscritas dentro de un círculo y que siempre tienen un centro. Ese centro a veces está, la mayoría de las veces está explícita y otras veces es virtual, pero hay algo en la mirada que llega a dirigirse a ese centro. Es una metáfora, un simbolismo de nosotros mismos, los seres humanos, que tenemos una parte periférica, algo que mostramos hacia el exterior, y tenemos una esencia íntima, con la cual a veces nos cuesta conectarnos. Entonces, trabajar con mandalas nos lleva a enfocarnos, concentrarnos y hacer ese contacto íntimo con nosotros mismos. Los mandalas gigantes es una forma de trabajar con las mandalas internándonos con todo el cuerpo adentro. Por ejemplo, los laberintos de meditación, que son un tipo especial de mandalas gigantes, y que aquí en nuestra institución tenemos el diseño del laberinto de la Catedral de Chartres, que es un laberinto que trae una sabiduría muy grande, aún anterior a la creación de la catedral, porque allí en ese lugar donde está ahora la Catedral de Chartres había una escuela de misterios, estaban los celtas. Bueno, hay una enorme sabiduría. El laberinto de Chartres es un mapa cosmológico, es un calendario de base lunar, nada es casual en él. Hay otros laberintos como el de Creta, que también tenemos, que tiene 7 vueltas en lugar de 11, como el de Chartres. Cada una de las caminas de esas vueltas se estrena con un planeta, con un chakra, un centro de energía, con una nota musical. Es muy interesante la vivencia de internarse en su mandala, porque al estar construidos con su energía sagrada, funcionan en nosotros, porque nosotros también estamos construidos con su energía sagrada. Mira vos. Ahora también estoy pensando. Vos hablabas a través de las mandalas gigantes, que son las que la gente va a hacer y va a usar colores, ¿no? ¿Y qué son las mandalas de arena? A las mandalas de arena son interesantísimas. Mira, en muchos pueblos originarios de América del Sur, América del Norte, y en la India también, las hablan en el sur de la India, son mandalas que se construyen, por ejemplo, en los pueblos originarios, pueden hacerse con fines terapéuticos, con fines sanadores. En la India se usan mucho en los festivales, y también hay zonas donde las mujeres delante de su casa hacen con una mezcla de cal y arroz pulverizado, hacen estas mandalas que traen buena aventura para la casa, al mismo tiempo que la cal no permite entrar las hormigas, el arroz alimenta a los pajaritos. Es como un símbolo de armonía, de protección, de bienestar para esa casa. Y nosotros nos trabajamos aquí
partiendo desde el jardín Zen. ¿Sabés lo que son los jardines Zen? No. Los jardines Zen, así como aquí en Occidente, cuando hablamos de jardín, pensamos en un lugar con muchas flores, con muchos colores, con plantas, con árboles, algo que lleva que nuestros sentidos vayan hacia afuera, a través de la vista, a través del olfato. Sí. En los jardines en Oriente son jardines de piedra, arena, con muy pocas motivos, pueden ser siempre naturales, pueden ser piedras, pueden ser plumas, y en lugar de llevarnos hacia afuera, nos llevan a quitar la mente, a serenar nuestras emociones y ir hacia nuestro interior. El jardín Zen, la arena, es como nuestra mente cuando puede estar en calma, puede estar tranquila como un lago sereno. Y cada una de las piedras es un contenido de nuestra mente. Sí. Esto se trabaja con rastrillos de distintos números de dientes, simbolizando cada uno de los elementos, los elementos de la naturaleza, ¿no? Agua, tierra, aire, fuego, éter. Y a medida que uno va organizando ese jardín afuera, se va organizando interiormente. A partir de los jardines Zen empezamos a trabajar con mandalas de arena, que es un trabajo bellísimo. A lo mejor alguno de tus oyentes ha visto lo que hacen los monjes del budismo, el mandala de Kalachakra, con arenas de colores, y es un trabajo sumamente asombroso de verlo. ¡Ah, qué lindo! Me gustó eso. ¿Eso lo puedo hacer para ponerlo en mi casa, en mi jardín? Por supuesto, hay muchas personas que han hecho eventos aquí que están hecho el laberinto en su jardín. Nosotros lo tenemos aquí en un lugar cerrado, en un salón muy amplio, pero muchas personas lo llevan a sus jardines, hay hasta en las montañas que han hecho. El año pasado en la Quinta Trabuco, en Centenato, con un grupo, un laberinto de San Sinangada. Porque la experiencia de internarse, la experiencia de hacerlo, el laberinto, es fascinante, porque va despertando memorias muy antiguas, va interiorizándote dentro de vos misma, y el trabajo en sí de hacerlo es muy bueno, pero después de eso, el poder entrar y el poder hacerlo en compañía de seres queridos es fantástico. No, claro. Me encantó. La gente, ¿dónde puede comunicarse con vos? Y te das el teléfono 4785-9706, el mail conciencia@visionintegral.com.ar. Y la semana que viene hay un curso que comienza, ¿no? El próximo martes comienza un curso especialmente de mandalas gigantes, y todos los que quieran hacer la experiencia alguna vez de caminar el laberinto, los últimos miércoles de mes a las 21 horas, nosotros le abrimos a la comunidad para todos los que quieran, en forma gratuita, en forma libre, venir a experimentarlo. ¡Ay, qué bueno! Entonces el último miércoles del mes. Todos los últimos miércoles hasta noviembre. ¡Ay, qué bueno! Eso va bien. Que tengo muchas ganas de hacerlo. Así que me gustaría que viniera. Sí, me encantaría. Y sí, seguramente voy a ir. No tengo miedo que de agosto voy a ir. Entonces, el próximo martes comienza un curso sobre mandalas gigantes, laberintos y mandalas de arena. Sí, en realidad nos queda muy poquitas cositas vacantes, y gracias a tu ayuda, tu trabajo de difusión y de muchas personas que lo van pasando de vez en vez. Me alegro mucho. Bueno, pero la gente quiere saber dónde te pueden llamar. Y pueden llamar a este número y bueno, y ahí conversamos. Al 4785-9706. Muy bien. Te agradezco mucho, ¿verdad? Y vamos a ver antes del miércoles último porque voy a ir a hacer el laberinto. Fantástico, te espero. Un beso grande. Hasta pronto. Adiós.
hablábamos con la licenciada Ana Inés de Abreu, que el próximo martes va a estar viendo un curso sobre mandalas gigantes, laberintos y mandalas de arena. Viste que nos contó que la verdad está buenísimo. Y el último miércoles del mes, a las 21, hay que ir a hacer el laberinto. Yo te lo voy a recordar, porque voy a ir a hacerlo, porque realmente me parece muy interesante. Qué bueno, me encanta cuando tenemos estas notas así, porque hacen bien al espíritu. Vamos o sea, ¿dónde? ¿Tengo que ir a un lugar? ¿Ariel? Ahora tenemos que ir pensé que íbamos a pasear, no. A pasear no, a la música, vamos a la música. Ya continuamos en el día. Perdona si pregunto por cómo te encuentras, pero me han comentado que te has visto sola, llorando por las calles en altas horas. Ay, como las loca, comentan que tu niño a ti te ha dejado, que no existe consuelo para tanto llanto, que solo una amiga está a tu lado. No llores más, mi niña. Son de amores que matan, amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan. Son de amores que engañan, amores que agobian, amores que juegan, amores que faltan. Deja de llorar y piensa que algún día el niño te dará toda una fantasía y mucho más, porque tú no estás loca. Deja de llorar y sécate esas lagrimillas de cristal, que el tiempo volverá seguro a rescatar toda esa fantasía. Comentan que ya no te pones esa ropa que te favorecía y te hacía tan mona, y que esas ilusiones que tenías antes se las tragó la luna. Tú crees que eres la sombra de tu propia sombra, tú crees que eres la lluvia que chispa y agobia. Piensa que tú vales más que esta historia y no te veas sola. Y en tu corazón no hay calor ni frío, es como un dolor o un escalofrío, y hasta tu propia alma crees que es tu enemigo, y eso que vive con... Digamos, el hoy es el día, y antes de irnos al corte, porque tenemos que ir a la tanda, si no Ariel nos va a andar corriendo, te cuento algo que se va a estrenar mañana en el cine. Llegan Los Pitufos en 3D. Así que, bueno, para ir con los chicos, él dice que el mago Gargamel persigue a los niños pitufos, pero eso el día, bueno, ahí empieza una serie de aventuras, todavía, después la vamos a ir a ver y te la vamos a comentar el jueves que viene, pero mañana para ir con los chicos, ya quedan pocas cosas para ir con los chicos, así que bueno, vayan a ver a Los Pitufos, que todos lo hemos visto en televisión durante muchísimos años, y se estrena en Argentina Welcome, una comedia dirigida por Yana Blanco, el mismo que dirigió El Custodio. Así que la verdad es un panorama que podríamos ir comentando, pero para que van a estar comentando estos dos. Y se hace El Mundo Según Barney, también una buena comedia para verla larga, de 2 horas y 10, mira, pero bueno, para ir a ver. Así que hay más estrenos que te vamos a ir comentando lo que ya vimos. Y ahora si vamos a la tanda, Ariel, y al noticiero, y después continuamos en Hoy es el Día. ¿Tenés una banda de rock? ¿Tenés una banda de música? ¿Cantás tango? ¿Folclore? ¿Querés grabar tu primer demo? ¿Querés hacerte conocer? Entonces llámanos al 4372-5863 o al 4372-5867, que acá podemos hacer tus sueños realidad. Acordate, nosotros somos Radio Creativa. Creamos y hacemos realidad todo lo que vos deseas. Mirada siempre vive en mí, tus palabras hacen eco aquí, y las caricias van calmando el silencio que está por venir.
¿Quién te dijo que esto no es amor? ¿Por qué crees que es una ilusión? Trates de darte por vencida con solo decir adiós. Prende la luz, que esto es verdadero. No te olvides nunca del amor sincero. Resulta inexplicable y tentador. Los miedos nacen y se hacen pasajeros. No te olvides nunca del amor sincero. En una de esas aparezco yo. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite AM 1230 Creativa. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. Servicio TELAM para la radio. El ataque a Zaffaroni combina hipocresía y calumnia. Así lo dijo el diputado socialista Jorge Rivas en relación a la denuncia que el juez de la Corte tiene inmuebles en los que se practica la prostitución. Rivas dijo que la mal llamada oposición encabezan los medios de comunicación dominantes, combinan la calumnia con la hipócrita cruzada moral. La oposición vuelve a demostrar que está decidida a poner en práctica cualquier artimaña, por repudiable que sea, con el objeto de tratar de evitar la victoria en las urnas del proyecto que encabeza Cristina. Racing se prepara para el debut del domingo. El entrenador de la academia, Diego Simeone, tiene prácticamente definido el equipo que presentará en el primer partido del torneo Apertura ante Tigre como visitante. En la práctica realizada hoy en la cancha auxiliar del estadio, el Cholo paró un esquema 4-1-4-1 con el que viene trabajando en los últimos días. La Rioja. A 35 años del asesinato de Monseñor Angelelli durante la última dictadura. El 4 de agosto de 1976 fue interceptado camino a La Rioja, donde llevaba documentación sobre los asesinatos y secuestros de sacerdotes y militantes sociales. La causa por su muerte estuvo paralizada por 18 años, pero se reabrió en 2006 para que continúe la investigación. Por su homicidio fueron detenidos el represor Jorge Rafael Videla, el exministro del Interior Albano Arguintegui y el ex general del Ejército Luciano Benjamín Menéndez. Así lo recuerda el padre Rubén Capitáneo de la Pastoral Social de Neuquén en diálogo con Telam. Comenzó a realizarse este círculo de persecución hasta que esta persecución se convierte en muerte cuando le secuestran a dos sacerdotes, al padre Gabriel Longueville y Carlos Murias. En la tarde del día siguiente aparecen sus cuerpos acribillados a balazos. El 26 de julio asesinan a uno de los colaboradores de Angelelli, Wenceslao Pedernera. Entonces Angelelli estaba buscando testimonios de estas aberraciones que estaban ocurriendo no solamente en La Rioja, sino en el resto del país. Servicio TELAM para la radio. Hola, mi nombre es Mariela Bosque y los invito a que de lunes a viernes y durante una hora estemos súper cerca, siempre vea. Sí, los esperamos con las mejores noticias y promociones, comentarios, música y columnistas. En Vida Cotidiana, Anita Martínez. Hola, dale. No te olvides, si en tu vida pasan cosas, no sabemos qué es la mía. En Moda, Mora Furtado. Te voy a aconsejar para que todos los días tengas un toque diferente con lo de siempre y siempre a la moda. En Cocina, Jimena Monteverde. Si ya no sabes cómo combinar tus comidas para sorprender a tu familia, te voy a dar una mano para que los platos de todos los días sean siempre diferentes. Ya sabes. Súper cerca, siempre vea. El programa de supermercados vea. Escuchanos por AM Creativa 1230 kHz a partir de las 8. Te esperamos. El Voz
Bocinazo. Política, deportes, música y espectáculos. Con Miguel Villacorta y su equipo de Incorregible. AM 1230 Radio Creativa. Es compañía. Fin del espacio publicitario. Sistema de programación activado. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo, desempárate de ti. Continuamos. ¿Y ahora me escuchan? Yo toco algo, toco las cosas que juego macana. Continuamos en Hoy es el Día, llamamos al 43725863 para hablarnos, para contarnos algo que estás haciendo. Estamos ahora con Daniel Kershner. ¿Está bien? Muy bien. Yo tengo un problema con los apellidos, pero bueno, bien. Que es el director de El Desguace. Así es. Teatro. Sí. Almacén Cultural. Así es. Me gustó el Almacén Cultural. Bueno. Después voy a decir por qué. Es lo que me contabas antes. Exacto. ¿Qué tiene relación con lo que me decías? Sí. Pero ¿por qué dice la gente? ¿Por qué Almacén Cultural? Bueno, porque El Desguace es una pequeña sala teatral que funciona hace 2 años y medio en lo que fuera originalmente una casa de familia con un almacén al frente. Sí. Luego fue una escuelita de teatro y desde hace 2 años y pico, bueno, es una sala teatral, que es El Desguace, Almacén Cultural. Y además Almacén Cultural porque a mí me gusta pensar que uno puede ir a adquirir cultura como antes iba a comprar galletitas al almacén y se toma un cuarto de esas. Claro. Bueno, y qué bueno si uno pudiera adquirir cultura así, ¿no? Y se acerca como una cosa sencilla, ¿no? Dice, yo quiero un poquito de esto, yo quiero un poquito de Shakespeare, yo quiero un poco de Marechal. Claro. A veces la gente, no tengo que la va a pedir así, pero la gente quiere cultura, no quiere todo esto. Sí, claro. La gente quiere el tipo de obras, las que vas a presentar ahora, las que hace tiempo que están en cartel, y la gente quiere el tipo de teatro. No todo pasa por la calle Corrientes y por la televisión. Sí, y si uno piensa la cantidad de espectáculos del off, como se dice, que hay en Buenos Aires, bueno, si están todos esos espectáculos, es porque hay gente que los consume, si no, no existían. Sí, yo creo que la gente consume mucho más lo que llamamos el off que el otro. Sí. Pero sí, ciertas excepciones de muy buen nivel. Sí, y a mí me parece que la gente hace bien porque ahí hay otro discurso. Ahí se va a buscar otra cosa. Cuando uno va al teatro comercial, como decís vos, salvo honrosas excepciones, en general uno va a escuchar lo que escucha siempre. Sí. Y va a ver los planteos que se ven siempre y las estéticas que se ven siempre. Insisto, salvo algunas excepciones. Ahora, cuando uno va al teatro de off, o lo que antes se llamaba el teatro independiente, uno va a ver otra cosa, uno va a ver algo que tiene que ver con el cuestionamiento, con la indagación, con la búsqueda, pasa por otro lado. Y por supuesto, hay, distintos niveles y distintas calidades, pero en general se va a buscar otra cosa que casi siempre inquieta un poco. Sí, exacto. No se va a buscar lo conocido, se va a buscar otra cosa. Otra mirada del mundo, otra mirada sobre las relaciones humanas, sobre lo social. Muy bien, sí. Pero bueno, este viernes iba a comenzar hoy, pero se pasa al viernes, para la gente lo habíamos avisado. El viernes comienza un ciclo nuevo. Sí, comienza el viernes un ciclo que hemos dado en llamar el teatro y las transformaciones sociales. Nosotros el año pasado convocamos a todos los elencos que quisieran participar de este ciclo
cuya consigna era presentar trabajos que tuvieran que ver con el tema de las transformaciones sociales entendidas en un sentido amplio. Pueden ser transformaciones políticas, económicas, culturales. Bueno, y se presentaron casi 40 trabajos, de los cuales un jurado notable en su calidad teatral y en su calidad humana, integrado por Cecilia Roseto, Patricia Zangaro, Horacio Roca, Sergio Sabater, y 2 representantes de nuestro teatro, del Desguace, seleccionaron por unanimidad 6 obras. Lo digo con todo orgullo, una mejor que la otra, son muy buenos trabajos. Y empiezan este viernes. Los menciono los títulos y los autores de los trabajos. Es Esa extraña forma de pasión, de Susana Torres Molina, La coronela, de Alicia Muñoz, Marx ha vuelto, en versión de Leandro Sánchez Arauz, Palo y a la bolsa, de Carla Llopis, ¿Qué onda con Borges?, de Marcos Arano y Federico Costa, y Rosa Mística, de Ignacio Apolo. ¿Estas obras estaban en cartel ya? Muchas de ellas, algunas de ellas estaban en cartel, otras estuvieron en cartel, y son todos trabajos, la verdad, de alta calidad, de alta teatralidad, muy buenos trabajos. O sea, que se van a ver desde el 5 de agosto hasta el 30 de septiembre. Así es, cada obra se da entre 5 y 6 funciones, y bueno, yo se los recomiendo a toda la gente que las vea, porque la verdad que abordan temáticas muy diferentes. Algunas hablan del tema de la militancia de los 70, otros hablan de que Marx ha regresado a la tierra y cómo ve las cosas, y además nos cuenta su vida. Pero bueno, vamos a ver qué dice, ¿no? ¿Qué diría, no? Bueno, hay que verlo. Otros trabajos como Rosa Mística hablan de la marginalidad y la religiosidad, un trabajo muy interesante. La coronela toma la historia de un patriota de la lucha por la independencia que luego fusilado y su cadáver desaparece. Bueno, Palo y a la bolsa toma la historia del peronismo. ¿Y qué onda con Borges? Es un trabajo muy interesante que aborda el tema de la discriminación con el modelo del teatro foro, es decir, que los actores hacen la obra, luego se debate con el público y se vuelven a repetir las escenas claves, pero ya con la actuación del público. Sí, es muy divertido y es muy pedagógico además. O sea, hace la obra. Sí. Termina la obra. Debaten con el público. Uno dice, a mí me parece que el personaje de la maestra hizo las cosas mal, entonces el director dice, bueno, vení vos, le da el guardapolvo y dice, vos vas a ser de la maestra. ¿Cómo lo hubieras hecho vos? No es el público, señor del público. Exactamente. El que quiera participar, por supuesto, ¿no? Ah, me encantó. Sí, es muy, muy lindo. Qué buena idea, qué buena experiencia. Están los hechos acá. Están en la... Atrás está todo el fixture. Claro, porque hay que ir a ver de jueves a domingo. Así es. Jueves a domingo. De miércoles en septiembre son de miércoles a domingo. En septiembre, claro, son 2 meses, claro, 30 de septiembre, digo bien. Bastante. Ya que la gente además tiene, si no puede ese día, puede otro día, ¿no? Porque se van a repetir. Sí, exactamente. Y además... Ciclo de teatro. Un ciclo de teatro durante 2 meses. Y además quiero decirle a la gente que hemos tratado de hacerlo en términos económicos lo más accesible posible. Las entradas van a costar 40 pesos, hay descuentos para estudiantes y jubilados, y además hay un abono para ver las 6 obras que sale 150 pesos. No me dan los números, si son 6. ¿Debe ser mucho más? Sí, bueno, el abono lo hicimos justamente para que la gente venga a ver todos los trabajos. Pero súper conviene el abono. Súper conviene el abono, por supuesto. Claro. Es a menos de 30 pesos para entrar. Menos para una película, y con las cosas que hay en cine, andar al teatro, mejor. La que tenemos en cine, muy poco. Sale más caro el cine. No, muy bueno. Y además en la zona de Boedo, digamos dónde están. ¿En México? Estamos en México y Colombres, en el Riñón de Boedo.
Y además, los días sábados se mantiene nuestro espectáculo propio del teatro, que es la obra Babel, Boedo, Babilonia. Es el segundo año que la estamos dando. Va todos los sábados a las 21:30. Este sábado no, porque tenemos la baja de un actor, pero ya el próximo sábado estamos como todos los sábados en una obra, bueno, que también tiene que ver, si bien no integra la convocatoria, es un espectáculo que está desde antes, pero aborda el tema de la inmigración actual. Claro, sí, un tema muy, muy actual. Exactamente. Realmente. ¿Cómo surgió la idea de hacer este ciclo? ¿Es una idea tuya? Sí, es una idea mía y de mis dos socios y colegas en el teatro, que son Paula Lagos y Rubén González. Bueno, nosotros todos tenemos siempre sobre lo artístico una mirada ideológica de tener muy en cuenta lo social y todo lo que atañe a lo social. Y bueno, queríamos darle a nuestro teatro una actividad que reflejara un poco lo que pensamos nosotros en relación a lo social, al arte. Y así salió este ciclo, que me parece que es bastante representativo de lo que pensamos o de nuestras intenciones con respecto a la sala. Es una sala que obviamente no tiene fines comerciales, y lo que queremos hacer es difundir buen teatro y generar debate y nuevas miradas y ese tipo de cosas. Sí. Y además cerca de casa, como hablábamos antes, que la gente no siempre quiere ir al centro y puede haber buen teatro cerca de la casa. Sí. Hay barrios aledaños que son de fácil llegada, además. Y además tiene mucha movilidad buena, así que es un lugar tranquilo y lindo para pasear, de paso. Sí, totalmente. Boedo en estos últimos años tiene varios teatros, tiene una red cultural muy importante, tiene la Semana de Boedo que mueve a mucha gente. Sí, yo diría que es un barrio que tiene un perfil cultural importante. Claro, la gente no puede después tomar algo o comer algo porque hay movida, no es que hay movida, que salir y irse a la casa. No. Acá en el centro a veces no puede salir. Pero, la verdad que muy interesante la propuesta que hicieron con estos elencos. Yo estuve leyendo un poco las reseñas de las obras, realmente muy interesantes, ¿no? El enfoque de todas. Me gustó la de Mar, no quiero ver la de Mar y no quiero ver todas. Es muy divertida, sí, yo creo que son todas para verlas y le digo a la gente que se va a sorprender del nivel de los textos, de la calidad de las actuaciones. Hay trabajos de inmenso valor artístico. Bueno, muchos de estos trabajos ya han sido premiados. Han tenido premios ACE y otros tipos de premios. Sí, la Coronela, por ejemplo. Claro. Estoy leyendo, Bueno, la Coronela, hay una actuación de Isabel Quinteros que es infrecuente. Es una actuación infrecuente. Claro. Bueno. Igual hay que recomendar todos. Sí, todas valen la pena. Que apuesten por el abono. Sí, que apuesten por el abono. El abono está brutal, de 150 pesos, tiene 6 obras, no existe. Sí. No existe, bien sí, no existe, no en DVD existe eso. Así que tienen que ir a apoyar al teatro, que además, como decimos, siempre son fuentes de trabajo. Sí, y quiero decir otra cosa además, porque es justo decirlo, que entre todos los elencos hemos discutido el planteo del ciclo y cosas y detalles del ciclo y horarios y todo, que tiene un espíritu muy colectivo el ciclo y que fue idea también consensuada por todos los elencos de que tuviéramos localidades baratas para que la gente pudiera acercarse. Y la idea del abono sale de ahí, de charlarlo con todos los elencos. Sí, realmente es formidable tener ese abono, porque las entradas 40 pesos es muy accesible. Y los jubilados y estudiantes pagan menos, tienen descuento. O sea, los jubilados que a veces no saben dónde ir, que quieren ver algo, ahí tienen una buena oportunidad, que les gusta el buen teatro. Los horarios son de las 21 horas. Hay a las 21, hay a las 23. Sí, hay sábados, algunos sábados. Sí. El horario. ¿Qué onda con Borges? Está bueno. Está bueno para que participen todos. Que está a las 18 sábado y domingo. A las 20 horas. O sea, tiene horarios que son de fácil llegada, para volver a la casa temprano también. Tienen que ver a la madrugada. Y además van a salir bien espiritualmente, pero van a ver algo que los complemente, que digan, mira qué lindo lo que acabo de ver. Y lo van a poder seguir conversando en la casa, discutiendo.
debatiendo, ¿no? Espero que sí. Las obras son obras muy motivadoras, ¿no? Me gustó la que decís, ¿qué onda con Borges? Sí, es muy interesante. Mira, y tiene una escena fantástica que son alumnos de una escuela, unos alumnos terribles, y entonces en un momento cantan la famosa milonga de Jacinto Chiclana de Borges con ritmo de regatones. Y la cantan y la bailan. O sea que es muy divertida. Pero me gustó esto, que después la gente tiene que repetirlo en la escena y ellos mismos, que a lo mejor el público común no es público que son actores. No, el público que pagó la entrada después tiene que actuar. Exactamente. Qué buena idea esa, me gustó mucho esa idea. Ay, tengo que ir a ver. No me importa, porque todas me gustan. Bueno, y los sábados, salvo este sábado, porque hay un actor enfermo, por lo que veo, también voy a Babilonia, con dramaturgia y dirección tuya. Sí. Tengo tu dirección, no me he leído la dramaturgia. Así que, bueno, hay que verla. ¿De qué trata un poco? Contame. Mira, la historia es una casa tomada en el barrio de Boedo, y esta casa está tomada por los inmigrantes actuales, entre ellos bolivianos, peruanos, paraguayos, hay una coreana, hay una rusa, incluso hay un yanqui que cree que está en un hostel. Y también hay pibes chorros, prostitutas, travestis, la supuesta dueña del lugar. Bueno, y entre toda esta gente, imagínense que pasa de todo. Y la obra es el formato, es un formato que tiene que ver con el grotesco, y que nosotros lo hemos elegido para hablar, bueno, de la inmigración actual, de nuestras reacciones xenófobas y racistas, del desgarro que padece toda persona que se va de su patria, ¿no? Nosotros cuando vemos a un paraguayo, un boliviano, tenemos que pensar que lo que le pasa es algo bastante parecido a lo que nos pasaba a los argentinos cuando teníamos que irnos o durante la dictadura o en el 2001. A los que se van a Estados Unidos o a Europa. Lógico. Sí. Pero acá sí decía, pues pensemos lo que nos pasa cuando nos vamos con el que viene, no nos interesa. Y al que viene le pasa lo mismo. Claro, pero no pensamos así. No lo pensamos, no nos ponemos los zapatos del otro. No, totalmente. Bueno, entonces la obra trata de eso. La obra trata de eso, insisto, que está dentro del género del grotesco, así que tiene momentos de humor un poco delirante y tiene otros momentos muy dramáticos y muy fuertes también, ¿no? Son 16 actores. Un montón. Como dicen algunos, me dijo uno, mira, no sé si la obra es buena o mala, pero ¿cómo hiciste para meterlos a todos? Muchísimo. Son muchísimos. Bueno, y la verdad que nos está yendo bien con esa obra. Sí, ya el segundo año. Es el segundo año. En general, la sala está siempre llena, y es una obra que mueve mucho porque muestra como algunos aspectos en relación a la inmigración que chocan, bueno, con nuestros preconceptos y nuestros prejuicios, ¿no? Claro, sí. Y esto está los sábados, 21:30, no este sábado, el próximo sábado. Nosotros vamos a recordarla para que la gente recuerde que tiene que ir a verla el próximo sábado. Pero este viernes ya pueden ir a ver Palo y a la Bolsa. Palo y a la Bolsa es una obra con dirección de Guillermo Parodi y Carla Liopis, que se hizo durante un tiempo en el ECUNI. Es muy interesante la obra, tiene una dinámica muy interesante, son 20 y pico de actores. Me ganaron. Y además han mostrado una voluntad extraordinaria porque ellos dijeron, a pesar de que el lugar es chico, dijeron, bueno, nosotros vamos a adaptarla para hacer acá. Y entonces la obra va a transcurrir en la sala propiamente dicha, en el patio y en otras partes del teatro que no voy a revelar ahora. Y la obra toma la historia del peronismo con canciones, con música. Es una cosa muy, muy interesante. Mirá vos. O sea que va a haber sorpresa. Sí. Otra más, también, Martín, que tenemos que ir a ver mucho acá con nuestro técnico. Y el sábado a las 18 que anda con Borges, que ya dijimos que también las que también fue una sorpresa. Sí. Mira vos. Y después tenemos el próximo miércoles Rosa Mística. Bueno, Rosa Mística es
un trabajo, la verdad, muy interesante, con una poética muy interesante. Es un trabajo de Ignacio Apolo, que toma el tema de la marginalidad y de las villas, la religiosidad espontánea, las complicidades entre la policía, la iglesia, todos los que un poco inciden o manipulan en esos lugares. Es un trabajo muy potente en cuanto al relato en sí, y también en cuanto a las imágenes. Una obra, la verdad, que vale la pena verla. Hasta el miércoles a las 21, no hoy, sino a partir del próximo miércoles. Sí. Y el próximo jueves, no mañana, sino el otro, Marx ha vuelto, que ya comentaste. Sí, es un unipersonal muy divertido, donde Marx cuenta episodios de su vida, algunos muy dramáticos, o trágicos, mejor dicho, y después da su visión del mundo y de la historia, con un actor excelente. Es un actor argentino que está radicado en Centroamérica, en El Salvador, y que está recorriendo el mundo con esta obra, y le va muy bien, y además está caracterizado el fenómeno como Marx, porque tiene una barba así. Qué divino. Sí, está muy bien. Me encantó. Y después ya tenemos La Coronela el próximo, dentro de 2 viernes, el 15, a las 21 horas, que también hablaba. Sí, La Coronela toma la historia de un patriota de la Revolución de Mayo, que luego por los avatares políticos posteriores es fusilado. Y La Coronela es su esposa, que es quien públicamente reclama que le entreguen el cadáver, y no se lo entregan, en una alusión al tema de las desapariciones. Y es una actuación de Isabel Quinteros magnífica. ¿Esta es la sola en escena? Esta es ya sola, hay 2 unipersonales, este es el otro. Sí, qué fuerte, hay que estar. Sí. La carga dramática tan fuerte, ¿no? Muy potente, la verdad que es muy fuerte la actuación, es una clase de actuación de alto nivel, ¿no? Sí. Y acá tienen que tener muchos chicos que estudian teatro, a ver teatro, como hacíamos nosotros cuando estudiábamos teatro, íbamos a ver teatro. Sí. No de la calle corriente, teatro. Y además, como una vez me dijo San Martín, Cervantes y otras salas, yo qué sé, pero... Claro, y este teatro, por ser un teatro, una sala chica, tiene la particularidad de que uno está ahí pegadito a los actores. Sí. Y un amigo una vez me dijo, teatro es cuando vos lo sentís al actor ahí. Totalmente, sabes que sí, cierto, es eso. Bueno, y acá los actores están literalmente al lado de uno. Claro, lo poníamos a San Telmo, que estudiábamos, claro. Toda esa movida. Sí, tiene que ir la gente que estudia teatro a ver esto. Bueno, ya en septiembre empezamos, ya tenemos, la explotamos a Daniel acá, lo exprimimos de todo. En septiembre empieza esa historia de forma de pasión. Bueno, mira, este es un trabajo de Susana Torres Molina, que es una autora excelente, ya muy reconocida, muy como muchas obras ya hechas. Acá Susana plantea 3 escenas que remiten a los años 70, a la militancia y a la represión política, y se mete con situaciones de una altísima complejidad psicológica, ideológica, humana, en definitiva, ¿no? Una situación es una pareja de militantes que tienen que pasar la noche juntos, y entonces allí la chica de la pareja, no son pareja entre sí, pero que están juntos en ese momento, la chica empieza a cuestionar la actividad y a decir que ella ve que el pueblo no lo sigue. Y por otro lado el muchacho que tiene que cumplir con su deber militante. Bueno, y se da un diálogo mientras esperan pasar la noche en un hotel alojamiento, una escena que en los 70 pasaba. La otra situación es una situación en un campo de concentración de la dictadura, donde 2 militares se disputan los favores de una prisionera, de una detenida. Imagínense que se mete en una zona de una complejidad enorme, y yo creo que es muy valiente el trabajo de Susana, porque justamente se mete en estos lugares. Y la tercera situación es una escritora
ex militante y ex detenida que es reporteada por un joven periodista cuyo padre está desaparecido y le empieza a interrogar a ella sobre su pasado. Bueno, la verdad, uno podría decir, cada situación es una obra en sí mismo, pero las tres entrecruzadas se potencian de una manera notable. Es un trabajo que por momentos corta la respiración. Me imagino. Además, ella siempre tiene obras muy particulares, ¿no?, que tiene que ver con este tema. Se me vino a la cabeza Extraño Juguete en su momento, ¿no? Y otras más. Siempre tiene esa forma, ¿no?, de contar algo a través del relato teatral. Y otras obras de ella también que hablaban sobre estos temas. Siempre fue característica de eso. Excelente también. Excelente. ¿Cómo sabes todo? Todas las viste. Vi todas las que mandaron. ¿Todas viste? Sí. ¿Tuvieron que ir al teatro representadas? No. Mira, de las 40, yo creo que unos 35 o 36 mandaron video. Y después había 2 o 3 proyectos que todavía no estaban ensayados, que mandaban el texto. Y lo que quiero decir es que todos los jurados vieron todo. Así que, digamos, el jurado trabajó a conciencia. Sí, tiene selección, porque hay que ver, imagino todo será muy bueno, pero elegir 6 nada más. Sí, ahora vos sabés qué cosa, hay una cosa, mira, que yo la cuento porque es muy significativa, me parece. Nosotros hicimos así, teníamos como consigna 3 o 4 ítems que eran los que íbamos a privilegiar. Por supuesto, la pertinencia temática, el poder de síntesis y de condensación de cada obra, que fueran obras no que bajaran línea, sino que plantearan interrogantes, ¿no? Y por supuesto, bueno, otras cuestiones que tienen que ver con la teatralidad y con la calidad artística. Estos eran un poco nuestros ítems para evaluar. Sí. Y dijimos, bueno, hagamos una primer cosa, que es que cada jurado selecciona en orden de prioridad las 10 que más le gustan. Y luego nos juntamos para debatir entre nosotros. Bueno, lo hicimos así. Algunos, yo había gente del jurado que no conocía, que la convoqué para esto y que amablemente se ofrecieron. Y vos sabés que en las 6 primeras coincidimos todos. Mira qué cosa interesante. En las 6 primeras, por ahí, la que vos decías primera, yo la había puesto tercera, no importa. Pero en el lote de las 6 primeras coincidimos todos. ¡Qué fabuloso! Entonces dijimos, acá es el corte de calidad. Son estas 6. Son estas 6. Mirá vos, qué Y curioso. hubo una unidad. Es rarísimo que pasó algo así. Pero lo cuento tal cual como no, fueron 40. Sí. Sí, yo no creo que elegí 10, de las 40 a 10. Sí. Bueno, las proporciones, es muy difícil porque en 6 todos iguales. Sí, y suponte que yo puedo coincidir con Rubén González, porque trabajamos juntos en el Desguace y nos conocemos, pero yo no la conocía a Patricia Zanaro, yo no lo conocía a Horacio Roca, a Sergio Sabater lo vi la última vez cuando yo tenía 19 años y el 15. O sea, claro, y esta coincidencia fue notable y dijimos, bueno, Claro. ¿Tenía ya pensado qué cantidad de obras iban a ser las? Nosotros habíamos pensado entre 4 y 8. Ah, bueno, tuvieron ahí entonces. Sí, porque me parece que era lo que nos permite, el teatro es chiquito, no hay mucho lugar para guardar escenografías ni cosas, claro. Entonces teníamos que hacer algo, y además porque, bueno, al ser nuestra primera experiencia, tampoco queríamos hacer algo mucho más ambicioso, ya bastante ambicioso es el cine, ¿no? Es lo que viene. ¿Por qué no lunes y martes? No se les Mira, no se nos ocurrió, nos parecía que... porque la vida del teatro no mucho, pero el lunes y martes nada. Sí, yo creo que puede ser, y además si es algo que viene como un ciclo, la gente puede decir, sí, la gente también sale lunes y martes, sí. No, no te viene, que... Lo vamos a pensar. Claro, se me ocurrió pero está vacío, pero vi que me llegaron cosas que los lunes hay una obra teatral ahí. Sacando por la identidad que va a estar estos lunes, pero hay una que está en creo que en agosto, y es buena fecha a veces lunes o martes, porque la gente también sale, ¿no? Y si no, la gente también se puede comunicar con vos para llevar obras.
propuesta de obra. Sí, claro, en nuestro teatro está abierto a recibir propuestas de cualquier elenco, de cualquier grupo, y simplemente tienen que acercarnos una carpeta, venir, charlar y después, bueno, ver la grilla y las posibilidades horarias y esas cosas, pero siempre y cuando los espectáculos tengan como una base de calidad y tengan que ver un poco con con se identifican con la propuesta del teatro, por supuesto que esto está abierto, claro que sí. Está bueno, vamos, porque siempre faltan salas. Siempre faltan salas. Los actores me preguntan a mí, nos preguntan a todos, a veces también te da Silvina, que la jefa de prensa, Silvina Pizarro, la amorosa, te preguntará, ¿dónde hay salas? En realidad no hay muchas, hay muchas obras en cartel. Sí, bueno, claro, bueno, una de las cosas que a nosotros nos decidió a tener nuestra propia sala era que cuando teníamos algún espectáculo para hacer, viste, es un problema conseguir salas. Sí, es permanente, sí. Y eso puede abierto muchas, pero bueno, hay muchas propuestas teatrales, por suerte. Hay muchas. Eso es bueno, eso es bueno y la gente va. La repetición es donde queda el teatro. El teatro queda en México y Colombres, en Boedo, bueno, una cuadra de San Juan, a una cuadra de Independencia y a una cuadra de Boedo. Ahí nomás. Está cerquita, fácil de llegar, con mucha movilidad, con muchas luces. Sí, van a estar tranquilos. Y esto es México y Colombres. Justo a la esquina. Justo a la esquina. Sí. Que es el almacén cultural. La gente no quiere cultura ahí. Sí. 2 kilos de cultura, sí. 100 gramos de cultura. Sí. Bueno, eso me gustó. Sí. Me gustó, es una obra. Sí, exactamente. Le vas a entrar para una obra. Y este ciclo que va desde el viernes 5 de agosto hasta 30 de septiembre, tiene precios de 40 pesos. Y el abono, decímelo, pues yo no te lo puedo creer. Y el abono para ver los 6 espectáculos sale 150 pesos. Sí. Y después quiero decir también que hay una serie de espectáculos infantiles que siguen todavía, ahí no me acuerdo yo ni los días ni los horarios, pero hay 2 espectáculos infantiles, uno que se llama Garbarino, Garbarito, ese amigo invisible, y el otro que se llama Igor, el ayudante de Frankenstein. Ah, sí, esa me acuerdo de la otra. Sí, tengo que verla. Bueno, están esos 2 espectáculos. Y este sábado vuelve a ver Babilonia, que es la obra del señor Daniel Kastner. ¿Dónde te pueden llamar los actores que están buscando salas de teatro? Pueden llamar al teatro al 3966-8740. Van a ser atendidos o por Rocío o por Paulita. Y bueno, todas las propuestas son bien recibidas y lo que quiero decirles además es que las leemos. Claro. Es que las leemos y les damos bolilla. Porque a nosotros nos interesa lo que la gente produce. Claro. Y estamos para eso. Y además porque vos, y me imagino también tu socio, están y estuvieron del otro lado. Por supuesto. Solo sabes lo que se siente cuando están buscando sala y nadie te lee, nadie te responde. Sí. No, nosotros todo el material que nos llega lo leemos. Por ahí la respuesta es dentro de un mes, pero que lo leemos, lo leemos. Lleva tiempo, sí. Es lo que la gente quiere. Tengo que ver esto muchísimo. Nos veremos en las presentaciones. Bueno, muchas gracias a vos y los esperamos. Un placer. Vamos a la pausa, Abel. Gracias, continuamos en este día. Cuida de mi corazón, ya lo ves, necesito amor. Todos estos años he vivido esperando conocerte. Quiero que veas tú que sola estoy. Del dolor ya no sé quién soy. Pensar que algunos que pretendo dicen que yo soy alegre. Quiero ver,
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovecha lo que pase de largo, depende en parte de ti. Dale el día libre de experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se espume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, mundo con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día imposible de recuperar. La unión del día y llegó nuestro amigo que tanto queremos, yo lo quiero mucho, Carlos Silva. ¿Y la buena, Carlita? Muy bien, Nilda, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá otra vez. Gracias, igualmente. Nosotros estamos hablando de un Siempre. Si siempre tenemos temas. Siempre, nunca lo quedamos callados. Siempre hay tema. Siempre hay tema. Vamos a empezar con Mike Ingenio, coreógrafo, bailarín, actor, cantante y buena persona sobre todo. Gracias, muy amable. Y director de Palabreño. Sí, claro, espectáculo excelente que está cada vez más lindo y ¿cómo le gusta, viste? Me encantan los chicos. El otro día leía las opiniones del público en Alternativa Teatral, que es el primer año que la gente empezó a opinar. El año pasado hubo gente que venía por ese medio, pero no sé, por alguna cuestión no opinaba. Este año aparecieron opiniones, muchas, y alucinantes, todas las opiniones, comentarios súper lindos. ¡Qué lindo! Y sobre todo el padre es el que opina, que es la opinión importante, digamos, es el que en definitiva paga la entrada y es el que tiene el incentivo final de llevar al niño al teatro. Y la verdad que es muy lindo leer lo que dice la gente, lo que opina la gente, porque en definitiva tiene que ver con el trabajo que uno en algún momento imaginó, no sabiendo si esto iba a resultar o no. Ya lo hemos hablado en su momento, digamos, creo que Palabrelíos está en su cenit, en el mejor momento. Creo que el tercer año consecutivo de transitar el espectáculo, de poder hacer una cierta cantidad de funciones que hizo que el espectáculo realmente se ponga bien sólido, muy gracioso, está lleno de gags todo el tiempo, es 55 minutos de gag, y me parece que eso es lo que pensamos, eso es lo que imaginamos en su momento, y a veces uno cuando el trabajo del creativo nunca sabes, digamos, si vas a lograr el objetivo. Uno hace, digamos, piensa en algo, pensás en una estética, pensás en un formato,
tratás de hablar de algún determinado lenguaje o no, pero siempre, digamos, pensás en algo que no sabés si va a resultar. Claro. Y la verdad que cuando lees la opinión de la gente y te das cuenta que está bien cerca de lo que uno creía, es divino. Mucho más interesante que la opinión de un crítico, que puede ser la opinión de una persona, digamos, que viene con otro fin y que se dedica especialmente a criticar y que mira todo de otra manera. En realidad siempre la opinión más importante, que es el que te da de comer, en definitiva, en esta sección, que es el público. O sea, la opinión que realmente vale es la del espectador. Igual creo que los que fueron de periodista a todos les gustó. Muchos compraban del CD. Sí, tal cual. El CD, los chicos, yo tengo la vida. Pero bueno, mira que, y esto vos, Nilda, vas a coincidir conmigo. A veces uno dice, ¿por qué un crítico, entendés, supuestamente de medios importantes no viene a ver este espectáculo? La verdad que han sido invitados, vos nos has invitado, nosotros nos hemos invitado, es el tercer año consecutivo que estamos. Alguien en algún momento dijo, este espectáculo está nominado como un mejor espectáculo infantil de 3, digamos, de cientos, eligieron a 3, y casualmente este espectáculo tuvo esa distinción y esa nominación. Entonces a veces uno dice, qué increíble, ¿no?, que tengas que hacer, no sé, algo tan comercial como para que un crítico venga. A veces el hecho de estar en una sala alejada, apartada, fuera de circuito, y a veces estar en la calle Corriente, y esto lo digo yo, con un bodrio, pero en la calle Corriente, con una gran producción y mucho marketing, y el crítico va y lo pone mal después. Volvemos a hablar bueno, yo he leído este año varias críticas de espectáculos de la calle Corrientes, con grandes producciones encima, por críticos importantes, en diarios importantes, y las críticas no fueron buenas, salvo honrosas excepciones. Sí, que son muy pocas. Sí, por eso, vuelvo a lo que decía antes, la opinión más válida es la del espectador, que es el que paga una entrada y el que trae a su hijo al teatro y empieza a armar ese hábito. Digo, el hecho de ver teatro también es un hábito. Y en esa edad está bueno que existan determinados espectáculos interesantes, que el pibe, digamos, la pase bien y se divierta y haga de eso un hábito. Empieza el padre, el chico, digamos, es como una cadena, ¿verdad? Y te empiezan a saber el teatro, de qué trata. Sí, yo pareciera ser que ir al teatro es una actividad que solo está destinada a vacaciones de invierno. Hay que llevarlos al teatro, hay que llevarlos al cine. En función del colegio. En realidad pareciera ser que se los quieren sacar de encima. A veces sí. Que yo entiendo, yo soy padre y sé lo que es tener un pibe que se te cuelga de la cabeza, que lo querés matar, pero fenómeno. Pero digo, el hecho de ir al teatro no tendría que ser una escapada de lo ocupo al pibe una hora y pico, sino que está bueno crear ese hábito. Sí, los chicos también lo reconocen y lo gusta. Sobre todo en esta época de Twitter y de Facebook y de todo tan instantáneo, tan inmediato, tan ahora, ya. Y lo que pasó ayer ya no sirve, digamos, ya no es claro, el minuto a minuto lo que pero con la hora, lo que yo me digo con las veces que he ido a verla, que los chicos salen fascinados, los padres también. Yo le compré a la hija de mi amiga el CD, llegó a la casa, la contó ese día, quedó corriendo, me ignoró, se está todo el mundo ignoró, se puso el CD y se sabe las canciones. Cada vez que me ve, me canta las canciones. Dije, bueno, yo te voy a conseguir trabajo con Carlito. Ya le dije, tenés suplente. Pero eso es lo que me gustan los chicos, porque les encanta. Sí, les encanta. Y esto es lo bueno. Y yo me voy a llevar a ver otras obras de teatro. Y esto lo digo sinceramente, vamos a ver otras obras de teatro, varias. Pero una que me habla... Bueno, qué bueno. Le encanta. Bueno, aprovechemos de invitar al público que nos escucha, que vean estas últimas funciones que quedan. Hasta el 21 de agosto. Hasta el 21 de agosto, así que pueden aprovechar viernes, sábados y domingos, 17 horas, en el Teatro Espacio Boedo 21, que es Boedo 853. Muy bien. En un teatro precioso, además. Muy linda la zona. Justo dice que Daniel Kessler, que es del desguace cultural, y hablábamos de la zona, ¿no? Linda que está la zona ahora. Que se puede enfrente hay un lugar divino que se llama Paniarte, que se come fantástico, que también es teatro. Está el teatro de el Timbre 4, el de Claudia Catallero, que está ahí cerca, más una sala nueva que creo que él abre o amplía su espacio. La verdad que la zona es bien cultural, tiene personalidad. Tiene para moverse, tiene movilidad también, para moverse acá. No se falta que se puede difícil llegar. Y es un lugar tranquilo, la verdad que es muy lindo. Y la verdad, realmente a los chicos les encanta. Y también a los grandes, ¿cuál es la versión alternativa? Léelo y después lees lo que publico, porque la verdad que es interesantísimo leer esos comentarios. Yo sé que sobre todo porque es el de la mirada más clara, ¿viste? El crítico tiene una mirada
como crítico. Es que lo ves diferente, ¿no? Y lo ves diferente y ves tanto que ya haces como una especie de, ¿no? Bueno, digo, de buenas actuaciones o malas actuaciones, mejor música, más fea, más saturado de todo lo que veo, ¿no? Tanto. Yo la verdad que bueno, Buenos Aires, ya esto lo habremos hablado un montón de veces, por suerte, es increíble la cantidad de oferta que hay de espectáculos y de... Y lo puedo para las dos vacaciones. No importa, digo, porque todo eso, ¿no? De distintos exacto, pero hay un montón. Sí, todo lo que hubo, eso es buenísimo. Está bueno. Te voy a hacer de paso, bueno. Pero no, ya se me llama no me voy a acordar. Bueno, hablando de la obra, que te decía que algunos críticos que fueron comentaristas salieron, les encantó y me dijeron, compré el CD porque los chicos les gusta. Pero mi padre compra, no es porque el chico quiere, porque le gusta. Y si el chico pide, y no es que está la lámpara mágica lo que le daban. No. Como en otros lugares que fui por la calle y no podés ni caminar, pero la lámpara mágica me dura 2 minutos. O sea, los chicos querían aprender las canciones y bailarlas, lo cual es bueno. Es bueno, a mí me parece que está muy bien. Y además me estuve yendo bien todas las grabaciones de invierno. Muy bien. Según tuvimos casi 3.000 espectadores desde que arrancamos, en una sala de 70 localidades, lo cual es muchísimo. También en el medio hay una gira que se hizo al sur, donde ahí juntamos varios espectadores, digamos, porque si no sería imposible con esa sala. Pero el tercer año consecutivo llevamos casi 3.000. Lo cual es un gran número. No, claro. Es interesantísimo. Y además me hicieron 2 funciones los fines de semana, trabajaron como locos todos los días. No dan más yo me comunico con Adrián nada más. Adrián, Sergio y Copelia, que están fantásticos. Pero el que me escribe todos los días es Adrián. Claro. Le mando un saludito, Adrián. Le mandamos un abrazo. Adrián es el más insistidor, ¿no? ¿Cuáles los personajes es? Adrián es Fede. No, siempre falta la lluvia. Sergio es Lolo y Copelia es Clara. Claro, a los chicos les encanta y los 3 son divinos. Sí, claro, yo hablo para decir que está siempre pendiente de todo lo que está pasando. Sí, es un poco el que se pone el espectáculo encima también. Sí, lo lleva al hombro y... Lo hace muy bien, lo hace muy bien. Sí. Y además son encantadores. ¿Por qué sacaste un esto? ¿Qué son las Brujas de Oz? Las Brujas de Oz es un proyecto que armamos con la gente de General Roca, donde tengo la escuela, y los alumnos más avanzados de la escuela y los que tienen mayor disponibilidad. De alguna manera hacía varios años que venían reclamando la posibilidad de armar una salida laboral de lo que es una escuela. Y la verdad que en el sur es muy difícil, fuera de Buenos Aires, no solamente en el sur, en cualquier otro lugar del país, es bastante difícil generar compañías de teatro que puedan de alguna manera subvencionarse con el mismo trabajo. Entonces de alguna manera este proyecto tiene que ver con eso, se llama Teatro para Todos, es un teatro inclusivo, la idea es ir a las escuelas, de hecho se está haciendo eso desde mayo de este año. ¡Ah, qué bueno! Y la idea es, poder llegar a la mayor cantidad de población estudiantil de la ciudad de General Roca, que es donde tenemos la escuela fincada y donde los actores viven. Sí. Y además la idea es sumar las zonas aledañas, que es Allen, General Villa Regina, Godoy, Ingeniero Huergo, y unos pueblitos muy pequeños que se llaman la Línea Sur. Son pueblitos muy remotos, a donde es bastante difícil acceder, digamos, por ejemplo, en este momento no se podría por la cantidad de nieve y el frío que hace. Entonces, a partir de septiembre, la idea es poder llegar hasta esos lugares y poder llevar teatro al lugar. No hay, por supuesto que no hay teatros en esos lugares, ni salas que nos alberguen, pero la idea de este proyecto es hacer el teatro en cualquier espacio. En una escuela, en una biblioteca, en un teatro, en un campo de deportes, al aire libre, como sea. Entonces se armó una estructura móvil para poder viajar con todo eso, escenografía, telones, estructuras, luces. Y de alguna manera es muy interesante porque es un proyecto hecho con gente del lugar. Con alumnos tuyos. Con alumnos, en realidad ya los alumnos que son egresados de alguna manera, son los que ya después de 5 o 6 años fueron alumnos míos y se formaron conmigo. Claro. Y las nuevas generaciones de alumnos de alguna manera también tienen esta idea de que existe, aunque sea una posibilidad pequeña, de armar una salida laboral, porque de hecho todos cobran un sueldo por cada función que realizan. Se tratan de vender funciones en mucha cantidad de gente para que esa mayor cantidad de gente pagando menos pueda acceder a un número determinado que pueda cubrir a los actores, al gasto del traslado, a lo que significa, etcétera, etcétera. Y la verdad que es un negocio que de alguna manera mueve a más de 25 personas. Pues está muy buena la idea. Y es muy interesante. Sí, sumamente atractivo, sí. Y esto,
¿Esto me dijiste saber en qué provincia? Provincia de Río Negro, ciudad de General Roca, a 50 kilómetros de Neuquén. Te iba a preguntar, ¿me llaman de Neuquén? ¿Pueden viajar? Por supuesto, claro. ¿Y te llaman de Bahía Blanca? Sí, por supuesto. ¿Y te llaman de Jujuy? Sí, se puede, todo se puede. Ya me gustó. Todo se puede y de alguna manera es muy interesante poder llevar teatro a lugares donde a veces no llega. Claro, no llega. No estamos hablando de grandes ciudades. Por ejemplo, General Roca es una ciudad de 100.000 habitantes, pero que tiene una sala muy pequeña, de 170 localidades. Entonces, las grandes compañías que suelen viajar, de espectáculos, digamos, que uno está acostumbrado a ver acá en la cartelera porteña, cuando salen de gira, General Roca es una ciudad a la que no se va porque no existe sala que pueda albergar, por ejemplo, ¿entendés? Digo, no hay número que cierre. Si tenés solamente 170 localidades y 5 o 6 actores de determinado cartel y de determinado nombre, no rinde hacer una función de ese espectáculo en esa ciudad. Entonces, esa ciudad se queda sin la posibilidad de ver ese teatro, ¿entendés? Claro, entonces, es una ciudad importante. Muy. Y además es muy increíble porque la ciudad, General Roca, tiene una universidad que es denominada UPA, que es la Universidad de las Artes. Es en todo lo que es la Patagonia, es la universidad más completa relacionada con las artes. Sí. Entonces es muy contradictorio que esa misma ciudad no tenga una sala que albergue un espectáculo generado ni siquiera por la gente de la misma ciudad. Es como medio raro, por eso hay que llevar el teatro a la gente y no esperar a que la gente, solamente 177 los que pueden entrar a una sala, tengan la posibilidad de ver ese espectáculo. No, claro, porque teatro es algo que sea unipersonal, no le rinde a nadie. No le rinde a nadie, no sabes. Y además es una sala que te cobra, digo, la sala te cobra un 30%, porque con la persona que comer, viajar, todo eso. Me quedo una semana. Por eso la famosa ciudad denominada de las artes es un país raro. Es un país raro. Sí. Un país raro. Pero bueno, por lo pronto como nosotros, digo, el hecho de que exista una sola sala y que sea pequeña también hace que la agenda de esa sala esté llena siempre. Entonces, poner una cierta cantidad de funciones no es posible. Voy yo, quiero hacer 5 funciones de todo. Ocupada. Te toca una por mes, por ejemplo. Claro, esa es la otra historia. Porque digo, todas las escuelas o todas las compañías o grupos pequeños del lugar usan la sala. Claro. Ahora, tiene mucha cantidad de habitantes y una sola salita tan chiquitita, claro, hay una salita más. No hay. Hay un proyecto de hacer una sala más grande, pero es un proyecto que tiene ya como 10 o 12 años de historia y nunca se concreta. Claro, y tampoco hay teatros alternativos como acá. Muy pequeños, 2 nada más. 2 muy chiquititos. Claro. Y un cine precioso, pero que es muy difícil compatibilizar lo que es la proyección y el teatro, muy difícil, no se puede. Pero época había teatro y cine. Pero ahora no. Cine teatro. Claro, cine teatro, exacto. Que había antes. Exacto. Claro. Así que lo que decidimos en primera instancia es llevar el teatro nosotros al lugar. Ustedes tienen, digamos, un móvil, un micro, un camión que llevan todo. Un camión con el que va todo. Y va, van a Jujuy. Y les dan un club, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Y ahí lo hacen. Claro. Sí. Y va todo el elenco. Sí. ¡Qué bueno! Sí, claro, maravilloso. Una gira así, suena mi vida, hacer una gira así. Sí. Todo en una provincia diferente. Sí, yo igual te digo, con poder desarrollar en una ciudad como esta, por ejemplo, un espacio teatral, que más que satisfecho. Digo, nuestra primera instancia fue llevar el teatro a las escuelas. No, pero las provincias nuestro segundo paso es armar una sala propia, poner nosotros una sala. Bueno. Intermedia, tal vez no de 100 ni de 300, pero tal vez de 200. Claro, está bien, entonces, de alguna manera tener la posibilidad de tener un espacio propio donde las escuelas vengan, a donde los niños vengan, a donde los espectadores vengan, y haya otra opción más dentro de una ciudad que tiene, como te dije antes, 100.000 habitantes. O sea, mucha gente que tiene ganas tal vez de ver teatro. Teatro, música, sí. Claro, y los niños que son todos exalumnos tuyos, que estudiaron para vivir de todos, sí. Y mirá qué loco, porque de alguna manera les empezó a cambiar una idea. Antes el objetivo de ellos, cuando ni bien terminaban de estudiar, era volar directo a Buenos Aires. Mayormente a frustrarse, porque Buenos Aires está plagado de gente muy talentosa, tal vez el nivel con el que vienen no es tan bueno, porque no estudiaron tanto. Entonces casi siempre la venida a Buenos Aires es frustrante. Claro. Ahora apareció una posibilidad de desarrollarse en su propio espacio sin pensar rápidamente en irse,
lo cual también hace que haya como una inserción social distinta de la, ¿entendés? De la cabeza de la gente. Digo, en vez de pensar directamente en irse a Buenos Aires, hay una escala intermedia que es tal vez desarrollarse un poco más y adquirir experiencia, oficio y currículum en su propio espacio, sin tener que pensar en irse lejos. Porque hay mucha gente que le cuesta venirse a Buenos Aires, no solo económicamente, sino porque extrañan, porque están solos, porque es muy difícil. Además, como decimos, llegan acá y no hay tanta demanda. No, y afuera hay un espectáculo musical al año con suerte de producción importante o dos, con mucha suerte. Claro. Y nada más. Y el resto es todo alternativo, digamos, hablemos en serio, nadie vive de hacer teatro alternativo, es muy lindo, sirve, suma, pero no podés vivir de eso. Eso es frustrante, ¿entendés? Para el pibe de 18, 19, 20 años que viene de General Roca o de Neuquén o de Bahía Blanca y vienen a cumplir el sueño de Buenos Aires, sí, fenómeno. Pero tienen que competir con millones talentosísimos de Buenos Aires. Sí, sí, es cierto. Lamentablemente. Pero me gusta esta idea. La verdad que no paras nunca. No paro nunca. Si paro me quiebro. Ya te vas el brazo y me muero. Claro. Uno está acostumbrado a estar siempre produciendo. Venimos de esa escuela nosotros. Sí, no queda otra. Salvo darse algunos lujos de vez en cuando, como fue el año pasado Bella y Bestia, como podría ser en algún otro momento alguna de esas otras cosas que son cada vez menos. Claro. Y que porque uno va creciendo también y va, pretendiendo otras cosas, se van achicando las posibilidades. Cuando tenía 20 tenía muchas más posibilidades que ahora, que tengo 42. Claro. Y que tengo que ser más selectivo, incluso para conmigo son más selectivos. Claro. Digo, estoy dentro de ese rol, tengo la edad para eso. Claro, que también es... Sí, influye. Claro que influye, pero uno no puede parar porque somos de la generación que todavía producíamos. Y sí. No nos quedamos esperando que alguien nos llame, ¿no? Y además es lindo, es un ejercicio que la profesión misma te propone y que está buenísimo. A mí me encanta, yo la verdad nunca pensé que iba a terminar produciendo, porque de alguna manera esto producirlo. Y además has hecho otras cosas. Sí, montones. Pero cambio de ámbito, las drag. No tengo alguna más en el medio. Bueno, Mago de Oz, Hansel y Gretel, el Sirenita, varias cosas. ¿Te encanta? Sí, me encanta. Sí, es mi trabajo, además de actuar. Claro, no que te quedas con una obra y haces toda la vida, ¿no? No, yo ya me aburro. Bueno, para mí, haber estrenado este año Palabrelíos por tercer año consecutivo, para mí era un delirio, era un aburrimiento total. Claro. Y sin embargo, yo vi que el resultado fue mucho mejor que el del año pasado, entonces no era un espectáculo que estaba finalizado. Claro. Es más, no sé si está finalizado aún. No, creo que no. Por eso digo, tal vez ahora estamos pasando el Palabrelíos 2, que estaba programado para este año, y lo estamos pasando para el año que viene. La idea es poder terminar este año con Palabrelíos hasta lo que más dé. Te pregunto, ¿no pueden seguir septiembre, octubre? No porque ya no rinde tanto hacerlo. Cuando el clima empieza a favorecer un poco más y hay más sol y eso, el teatro... Claro, ya la gente más a las 5 de la tarde. Sí, tenemos igual programamos algunas funciones en escuelas y algunos eventos así del Día del Niño y del Día del Estudiante. Bueno, seguramente hasta fin de septiembre estemos haciéndolo. Y después los chicos descansan. Y después descansan, sí. Descansan de Palabrelíos. Descansan de Palabrelíos, por supuesto, ya hacen clases y hacen también 1000 cosas y tienen otros proyectos, claro. Claro. Yo siempre te quise preguntar, ¿ese televisor que está ahí es de verdad? Me encanta el televisor. No es de verdad, es escenografía. Porque se meten adentro los chicos. Claro, se meten adentro del tele. Claro, yo pensé que era de verdad. No es de verdad. Yo tenía uno para mi casa. No se puede. Pero me encanta porque los chicos se sentaban para arriba y decían, mirá cómo se meten en el televisor. Claro. Me encantan los chicos cómo comprenden los códigos. Sí, y además lo claro que están. Claro. Cómo además aclaremos, no es ninguna superproducción ni efectos especiales, nada. Simplemente un truco de luz. Es teatro, exacto. Un truco de luz, un apagón de 2 segundos. Sí. Y hacerlo creerle al espectador que se metió dentro de un televisor, cosa que es imposible si no lo hicieras con una pantalla de LED atrás y con una cibernética, con una proyección. Ojalá lleguemos algún día a trabajar con eso, pero así todo, con una sola luz. Como cuando vuela. Por supuesto. No cuando vuela. Está volando. Claro, está volando. Los chicos no entienden el código y eso es lo bueno que le da el teatro. Sí, el teatro tiene esa magia. Que te permite imaginar. Claro, eso se trata.
Por eso es interesantísimo, digo, para los que nos dedicamos de alguna manera a hacer teatro infantil. Yo no hago que hago solamente eso, ni que fue algo que yo dije, yo solo me dedico a hacer teatro infantil. No, las cosas se fueron dando como para que haya mucho teatro infantil en mi vida. Bueno, bienvenido sea. Claro. Y de alguna manera es empezar a aprender ese lenguaje y ese código. Y el teatro, a esa edad, insisto, está bueno para crear hábito. Claro. Se crea hábitos. Si uno ofrece a esa edad algo que realmente sorprende, que deslumbra y que te hace volar y que te hace creer que te metes dentro del televisor, probablemente te acuerdes de eso. Claro que sí. De adulto seguramente te acuerdes. Sí, seguramente. Bueno, los chicos se te llevan al teatro, claro, yo no me olvido más mi primera obra de teatro, no puedo olvidar. Pero aquí no podemos hacerlo. Que fue la obra que yo estrené 10 años después o 12 años después en la calle Corrientes. Y fue mi primer espectáculo profesional. ¿Era Pepito? Sí, tal cual. Pepito sí, yo vi la primera versión de ese espectáculo, yo tenía 11 años. Claro. 10 años, claro. No, menos, 9 años. 10 años después yo la estaba estrenando. Como actor. Sí, fabuloso. Y yo no me olvido más de eso. Ni me olvido después de eso que vi Annie y que vi Rosaluz y que vi Cantando bajo la mesa y La Vuelta a Manzana. Fueron espectáculos que me marcaron así en esa época de mi vida, digamos. Desde los 8, 9 hasta los 12. ¿Y ahí elegiste la profesión? Sí. ¿Y Aníbal también, tu hermano? O sea, sí, sí. Vamos. También tu hermano, ustedes no son de padres de cantantes ni bailarines. Al tener 7 años más ya me mostraba un poco esto, digamos. Sí, ahí lo decidí. En realidad ahí me di cuenta que me gustaba. Lo decidí cuando vi la primera versión de Eva de Nacha Guevara en el Maipo. Sí. Fue en el año creo que 85, me parece. Ahí dije yo quiero hacer esto. Ahí, claramente. Me encanta. Tenemos que irnos. Tenemos que ir. Vamos. Gracias, Carlos. Estás jugando bueno, estaba para Emilio. Espacio Boedo 21, Boedo 853, sábados y domingos 17 horas. Okay. Y vamos a promocionar el domingo 14 que se vota, no, el domingo 14. El día 14, el otro. El otro, ese no hay función, pero este fin de semana que viene sí hay. Sí, hay sábado y domingo. Sí. Y podemos hablar sobre esto. Las rocas de eso en general roca. Para que la gente vaya y los contrate. Sí, exacto. Me encanta. Gracias, Carlos, por haber venido. En Facebook existe Brujas de Oz, así que a cualquiera que le interese saber de qué se trata más, se puede comunicar y ahí en el volante tenés lugares de contacto. Buenísimo. danzalibrecm@yahoo.com.ar, lo vamos a poner en la página. Perfecto. Vamos a promocionarlo. Dale. Bueno, muchas gracias a todos, nos vemos el próximo miércoles, Ariel. ¿Nos tenemos que ir ya? ¿Tenemos el show? Bueno, ya nos vamos. Que tengan una buena semana. Chao. Desde la ciudad autónoma